La fe definitivamente es la moneda del cielo. Cuando tenemos fe, Dios obra milagros. Dios obra milagros. Todos queremos tener fe. Todos anhelamos tener fe. Porque sabemos que la fe obra milagros. Obra milagros, la fe obra milagros. Y todos queremos que nuestra fe crezca, se multiplique, se desarrolle. Pero el Señor nos ha venido hablando y diciéndonos que sí, que si tú escuchas su palabra y estás atento a sus palabras, la fe va a venir a tu vida. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es benéfica, es poderosa, es gloriosa, es viva, es eficaz, trae vida, produce salvación, te hace libre, trae salud. La palabra de Dios es incomprensiblemente poderosa y gloriosa, pero no la podemos experimentar hasta que no la creemos, y es cuando viene la fe y es cuando se pone en acción y sale un resultado, producto de aquello que leímos, que creímos, y entonces se manifiesta. Por eso termina diciendo el mismo Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin confianza, sin fe en Dios, es imposible agradarlo, porque estás en lo contrario, porque es necesario que tú te acerques a Dios creyendo que es un Dios que responde, que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios, que bendice, que te cuida, que te protege, que te ama, y que además es galardonador, quiere decir que tiene premios para todos aquellos que le buscan de corazón. Aquellos que le buscan de corazón. Por eso es importante que aprendamos a caminar por fe, porque todo lo que recibamos de Dios va a ser solamente por la fe, y solamente por fe. Por eso, fíjense lo que dice Efesios 2:18, que aún la salvación es por medio de la fe, porque por medio de él los Efesios 2:8, puse 2:18, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué te hizo ser salvo? La fe. ¿Qué te hizo no ir, saber que no vas a ir al infierno? La fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Ahora no vamos a extendernos más en quién está puesta tu fe para ser salvo. Bueno, tu fe está puesta en Jesucristo, por eso es que tienes salvación de tu alma y tienes las bendiciones que Él tiene prometidas para todos sus hijos a través de la fe. Por eso hoy estaremos hablando de cómo es que se ve la fe en nuestras vidas. El título del mensaje es Fe
es creer que Dios es bueno. Fe es creer que Dios es bueno. Y cuando tú tienes fe y crees que Él es bueno, le eres agradable a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Fe es tener, por tanto, una buena opinión de Dios. Fe es creer, es tener una buena opinión de Dios. Es creer que Dios es bueno, porque la Biblia habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo se ve la fe en nuestra vida diaria? Cuando nosotros mostramos con nuestras acciones que creemos que Dios es bueno. Cuando nosotros mostramos con nuestras acciones que creemos que Dios es bueno. Cuando pensamos que Dios es fiel para cumplir su palabra. Cuando tú piensas lo mejor de Dios. Cuando sabes y crees que Dios está a tu favor. Cuando sabes que Dios no está en tu contra. Estás teniendo una buena opinión de Dios. Cuando sabes que Dios no es tu enemigo. Cuando sabes que Dios no está buscando tu mal, cuando sabes que lo que está sucediendo en tu vida no es el plan de Dios para castigarte o para lastimarte o para que sufras y entonces puedas ver que Él es Dios. No, ese es un error totalmente equivocado que el diablo ha sembrado en nuestras vidas, y eso no es tener una buena opinión de Dios, sino es tener una mala opinión de Dios, es tener un mal concepto de Dios, es pensar que Dios no es bueno y que Dios no es fiel. Por eso la palabra de Dios nos habla en Hechos 20:21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo está llevándonos a un punto donde nosotros debemos de tener un arrepentimiento para con Dios. Y vamos a ver qué significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento simple y sencillamente significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento, porque viene de la palabra griega que se escribe metanoia, y la palabra metanoia quiere decir un cambio de mente, un cambio de pensamiento, también quiere decir un cambio de rumbo. Cuando nosotros vamos caminando hacia una forma de pensar, de actuar o de actuar, por decir, para hacer lo malo, nos arrepentimos, lo que tenemos es primeramente un cambio de mente, y lo que hacemos es dar media vuelta. Por eso arrepentimiento también quiere decir un cambio de rumbo. Cuando nosotros nos arrepentimos y tenemos un cambio de rumbo en nuestra forma de pensar o en la dirección que íbamos, eso trae lo que dice el apóstol Pablo, un arrepentimiento para con Dios. Si habíamos pensado que Él es un Dios que no es bueno, que Él es un Dios malo, y eso el diablo se ha encargado de sembrarle a toda la gente, y muchos de nosotros venimos de años atrás donde pensábamos que Dios nada más estaba esperándonos para de qué manera nos captura, de qué manera nos agarra haciendo algo malo para castigarnos. Entonces vivimos con un miedo real de que Él nos está buscando nada más para castigarnos, y lo que tenemos que tener es miedo de que Él no nos vea amándole, un miedo donde no lo reconozcamos como Dios, un miedo donde no le demos el primer lugar a Él, donde no lo amemos y le demos el primer lugar en nuestras vidas, porque Él en Romanos 8:32 nos dice que Él tiene las mejores intenciones para ti, Él tiene lo mejor para tu vida, Él siempre
te ama y quiere amarte como ama a su Hijo. Él quiere un corazón para tu bien. Y vean lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él entregó a su propio Hijo para que Él cargara tus pecados, mis pecados, y pagara nuestra deuda de muerte, muriendo por ti, muriendo por mí, en nuestro lugar allá en la cruz. Jesucristo murió para pagar nuestra deuda de muerte. Él fue y nos quitó de ese lugar, ocupó nuestro lugar, cargó nuestros pecados, y para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por eso debemos de cambiar nuestra forma de pensar de que Dios no es bueno. Si Él entregó a su Hijo, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso encontramos que Dios es bueno y Dios es fiel. Una de las mejores cosas que podemos hacer cuando en la vida no nos va como queremos es recordarnos que Dios es fiel, que Él siempre permanece fiel. Y en esos momentos difíciles, cuando no nos está yendo como queremos, porque el diablo es el momento en que Él va a entrar y a decirte, no que tu Dios es bueno, no que tu Dios es fiel, no que Dios te prometió y te dijo estas cosas. Está esperando circunstancias y momentos para poder atacarnos, y lo que nosotros podemos hacer es recordarnos y repetirnos en nuestra mente: Dios es bueno y Dios es fiel. Él siempre permanece fiel, y puedes decir: Señor, te doy gracias porque eres fiel, y como dice tu palabra, tú vas a hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos decimos amén. En Génesis 4:32, 36 dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Contrariamente a lo que pensaba Jacob, Jacob estaba totalmente equivocado, pero él no observaba más que las situaciones negativas y sentía que todo estaba en su contra cuando le empezaron a salir las cosas mal y las cosas no eran como nosotros a veces pensamos. Eso le sucedió a Jacob. ¿Y qué había pasado con Jacob? Vamos a ver la historia rápidamente, tratar de resumir varios capítulos en el Génesis. Jacob había hecho pacto con Dios, Dios había hecho pacto con él, había hecho pacto con Abraham, su abuelo, con Isaac, su padre, y con él, de tal manera que él llegó a tener 12 hijos, de 2 esposas que tuvo y de las siervas de sus esposas, como se acostumbraba en aquel tiempo. Pero sus esposas eran Lea y Raquel.
de Lea tuvo unos hijos, de las siervas de Lea tuvo otros hijos, de las siervas de Raquel tuvo otros hijos, y de Raquel tuvo solamente 2 hijos, José y Benjamín. Acuérdense ustedes de la historia de Jacob, que cuando llegó allá con su pariente, él se enamoró de Raquel. Era el ideal de su vida, pero el tramposo de su suegro dice que cuando iba a hacer la noche nupcial, le puso a la hija mayor, y entonces le dijo él: ¿por qué hiciste esto? Si yo trabajé 7 años, fíjense, estuvo trabajando 7 años por la hija menor, pero no, el suegro le puso a la mayor y le dijo: ni modo, aquí se acostumbra en esta tierra que nunca se case la menor sin que se case primero la mayor, así es que te quedaste con la mayor ahora. ¿Y ahora qué? Tienes que trabajarme otros 7 años. 7 años para que yo te dé a Raquel. ¡Guay! Yo me imagino 14 años, imagínense, echándose miraditas ahí y todo, hola, y platicando y yendo al café y toda la cosa, y ella ahí, hasta que le sirvió durante 7 años, y entonces le dio a Raquel, y tuvo 2 hijos, José el mayor y Benjamín el menor. ¿Qué había pasado todo ese tiempo? Que durante todo ese tiempo sus hermanos, que eran mucho mayores que José y que Benjamín, dice que eran tremendos, eran unos mozalbetes, medios pilluelos, andaban haciendo maldades por allá, y bueno, tenían muchas quejas de ellos, y a veces se iban con el ganado de Jacob a pastar a lugares lejos, y la gente venía y les contaba las fechorías que ellos hacían, y de vez en cuando Jacob mandaba a José, el hijo mayor de Raquel, para que fuera a ver a sus hermanos, y dice que entre todo aquello lo amaba tanto a sus hijos que le hizo a José una túnica de colores. Una túnica de colores, o sea, tenía una franja, a lo mejor roja, una morada, una amarilla, una verde, parecía ahí un colorín, pero él era feliz con aquella túnica de colores, y eso hacía que sus hermanos le tuvieran envidia a José. Además, él, un día fue a buscarlos, y cuando lo vieron venir, dijeron: ahí viene José el soñador, porque había tenido unos sueños donde dice que estaban en el campo, y los manojos de sus hermanos, que eran 11 manojos, y el de él, y todos los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia su manojo. Y entonces, para el buen entendedor, pocas palabras, él se sintieron celosos, se sintieron molestos, y le dijeron: ¿cómo? ¿Estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Yo eso soñé. ¿Ustedes qué piensan? Yo estaba en mi manojo estaba derechito, y ustedes, los manojos de ustedes se inclinaban hacia mí. No decía ustedes, sus manojos se inclinaban hacia mí. Y dice que todo eso les revolcaba el estómago, y luego cuando lo vieron con su túnica de colores, más. Pero dice que después tuvo otro sueño donde, aparte de los manojos de sus hermanos, el manojo de su mamá y de su papá también se inclinaban a él. Y entonces su papá se quedó así como diciendo, medio molesto: ¿qué? ¿También tu mamá, aparte de los manojos de tus hermanos, tu mamá y yo nos vamos a tener que inclinar contigo? Y entonces dijo él, pues estaba medio molesto su papá también con él, como diciendo: ¿qué sueños son estos? Pero dice la Biblia que él también en su interior se preguntaba: ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Porque también habló de las estrellas y cosas de esas. Era sueños. Entonces, cuando lo vieron venir, cuando su papá los mandó a ver que checaran, dice que José
lo agarraron y le dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo. Imagínense qué calidad de hermanos. Matar a su hermano menor, de los menores, porque no era el mero menor, el mero menor era Benjamín, pero eran sus hermanos, o sus medios hermanos también, pues eran medios hermanos realmente, de tal manera que, pero eran hijos del mismo padre. Y ahí vemos que lo agarraron y lo iban a matar, pero por intervención de uno de sus hermanos dijeron: no, mejor vamos a echarlo en esa cisterna y lo vamos a dejar ahí. ¿Para qué lo matamos? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a quitarle la túnica, vamos a matar a un animal, lo manchamos de sangre y le llevamos la túnica a nuestro papá y le decimos que lo mató una fiera en el camino y ya nos deshacemos de él. Y la mayoría estuvieron de acuerdo. Solamente uno de ellos estaba así como temeroso, y temeroso de que lo iban a hacer. Y dice: lo metieron en la cisterna, pero después pensaba él sacarlo y dice: ¿sabes qué? Vete volando para la casa. Pero dice que en ese momento pasaba una caravana de madianitas, y entonces le dijeron: saquémoslo y vendámoslo como un esclavo, cuando menos que nos den algo por él. Y dice que lo vendieron como esclavo, y aquella caravana iba para Egipto, y fueron estos muchachos, estos varones jóvenes ya, y llevaron la túnica a su papá, y le dijeron: lo encontramos, esta túnica con sangre. ¿Y qué pasó? Seguramente un animal, una fiera lo mató en el camino, algún león, algún oso le habrá salido y lo mató. Y el corazón de Jacob estuvo muy, muy angustiado, afligido. No sé, habrá ayunado, habrá llorado delante de Dios por la cosa que le había pasado a su hijo. Y entonces sabemos la historia de José. Lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, al mercado de esclavos, fue comprado por Potifar, estuvo en la casa de Potifar. Todo lo que hacía José era prosperado. De ahí lo acusaron falsamente y de que él quería acostarse con la mujer de su patrón, y dice que lo mandaron a la cárcel y estuvo en la cárcel. Y ahí la historia del panadero, lean la Biblia en Génesis, y de ahí salió de la cárcel del panadero, y por fin tuvo un sueño el faraón, y le dijeron: ahí hay un muchacho que tiene sueños y que adivina los sueños. Y entonces fueron y llamaron a José ante Faraón. Faraón él le revela el sueño a Faraón de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas. Y entonces cuando le dice: nombra a alguien importante, porque va a haber una gran producción en Egipto, pero va a venir un hambre tan grande que va a azotar a Egipto y a todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Y entonces, cuando sucede eso, Faraón lo nombra a él como vicegobernador o como el virrey. Después de él, solamente José estaba por encima. Y ahí dejamos a José un momento. ¿Qué pasó? Que después de eso vinieron los 7 años de grande abundancia, y él empezó a juntar y hizo graneros por todo el país, y la gente produjo la tierra como nunca antes, de tal manera que llegaron los 7 años de hambre, y encontramos que todo afectó aún la tierra donde vivía, la tierra de Canaán, la tierra donde vivía Jacob con sus hijos. Y se les acabó, ya no tenían para el ganado, ya no tenían para alimentarse, y entonces dijeron: sabemos que hay comida en Egipto, vayan y busquen y compren. Cuando llegaron ellos a comprar, llegaron y su hermano los vio. No lo reconocieron porque él estaba pintado con maquillaje y todo, como lo que era un egipcio en aquel momento. De tal manera que estaba pintado como se pintaban, como salen en las películas y todo, y sus ropajes y todo. ¿Qué le iban a reconocer? Aquel muchachito que habían vendido, aquel jovencito. De tal manera que
que cuando llegaron él los vio, los reconoció y su corazón dice que se estremeció y les vendió grano y toda la cosa. Y ahí, para no hacerle la historia larga, lo importante es que fueron ellos y le preguntó que dónde está ahí su hermano. ¿Tiene un hermano menor? Sí, tiene un hermano menor. Entonces, si tiene un hermano, era su hermano de su misma mamá y de su papá, entonces era su hermano directo. Entonces sí, se llama Benjamín. Ah, sí, entonces, pero no es cierto que sí me están diciendo. Les pone una copa, les hace una trampa y bueno, los hace volver. Y después de que los hizo volver a Egipto, le dicen: no les voy a vender comida si no me traen a su hermano menor que se llama Benjamín. ¿Ustedes dicen que se llama Benjamín? Sí, se llama Benjamín. Tráiganmelo. ¿Pero cómo te lo vamos a traer? Quiero saber si me están diciendo la verdad. Quiero saber si me están diciendo la verdad. Además ya eran tan pillos que ya lo habían medio matado a él. ¿Qué tal si habían matado a su hermano menor? Tráiganmelo. Y entonces me dicen: ¿pero cómo te lo vamos a traer? Bueno, si no me lo traen, miren, se va a quedar, creo que, ¿cómo se llamaba el mayor de los hermanos? ¿Cómo? Rubén. Se va a quedar Rubén aquí, se va a quedar prisionero, va a estar en la cárcel. ¿Cómo le dicen? Lo va a ir a la cárcel y si no me traen a su hermano, ahí se va a quedar hasta que se muere en la cárcel. Y entonces van a la tierra de Canaán, llevan la comida y le dicen al papá: ¿y dónde está mi hijo mayor? Pues está en la cárcel. ¿Cómo que está en la cárcel? Sí, pues está en la cárcel. ¿Por qué? Porque dijo el vicerrey que estaba allá, el gobernador de Egipto, dice que si no llevamos a Benjamín, va a estar allá, ¿cómo se llama?, en la cárcel, y allá se va a podrir en la cárcel, y además no nos va a volver a vender comida y todavía falta mucho tiempo de hambre, según él dijo que todavía faltaba mucho tiempo de hambre. Y entonces dijo: bueno, ¿y cómo me van a quitar a mi hijo Benjamín? Entonces dice que llegó el tiempo y lo convencieron los hijos y dijeron: papá, nos vamos a morir de hambre, se va a morir de hambre el ganado y Benjamín va a estar aquí. Vamos, ¿qué tal si este hombre se compadece de nosotros? Y dice que fueron y llevaron a Benjamín. Pero ahí es la declaración que acabamos de leer. Cuando Jacob dijo en Génesis 42:33, entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas. Una cosa, nosotros que ya acabamos de relatarnos esto, contrariamente a lo que pensaba Jacob, su hijo estaba vivo. Su hijo estaba vivo y estaba tramando todo aquello detrás de la escena. Él no se daba cuenta. Por eso vemos que, si vemos en el terreno espiritual, lo que Dios nos quiere decir en esta noche es que así como José estaba armando la cosa, ¿para qué? Porque él quería, una vez que llegaran sus hermanos, y si conocemos la historia, él había planeado traerlos a su padre, a todos los hijos de sus hermanos, a todas las familias, y traerlos a Egipto y a darles la mejor lugar, la mejor tierra de Egipto, y que era la tierra de Gosén. Para eso la tierra de Gosén quiere decir acercamiento, quiere decir que iba a traer a acercar a sus hermanos. Aunque habían sido tremendos y todo, José sabía una cosa, que Dios había permitido todo aquello para que un día su familia, su padre y sus hermanos fueran salvados y rescatados. Pero mientras, ¿qué pasaba con Jacob? Estaba en un terrible sufrimiento, en angustia, en desesperación, pensando que todo estaba haciéndolo Dios contra él. Estaba en una opinión equivocada, porque las cosas estaban saliendo mal,
porque no estaban saliendo como él pensaba, como él creía. Entonces empezó a tener un mal concepto de Dios en su corazón, cuando dijo: todo esto es contra mí. ¿Contra mí de parte de quién? Solamente lo podemos pensar de parte del cielo, de parte de Dios, de parte, no puede ser casualidad. Todo eso, algo hice, algo pensé y viene contra mí de parte de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir hoy, que José estaba planeando para bendecirlo, y de hecho lo llevó. Y llegaron toda la familia y vivieron felices. Y hay muchas enseñanzas en toda esa historia, muchas. Y el Señor nos va a seguir durante el transcurso del próximo año hablándonos de estas bendiciones que tuvo José y que tuvo para con toda la familia y con su hermano Benjamín. Acuérdense de Benjamín, el hermano menor, porque hay muchas cosas que aprender de este hermano que él mandó llamar y traer. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que nosotros tenemos un José celestial. José es un tipo de Jesucristo. José es un tipo de Jesucristo, porque muchas cosas son semejantes a él. Fue comprado por precio, fue esclavizado, muchas otras circunstancias para no entretenernos más. Lo importante es que tenemos a Jesucristo en el cielo, que está haciendo que todas las cosas que nos están sucediendo a nosotros sean para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios está haciendo, nuestro José celestial, que cada situación, aun las negativas, trabajen para nuestro bien. Puede que no podamos verlo ahora, pero Dios está viendo el cuadro completo. ¿Qué era lo que no podía hacer Jacob? Jacob no podía ver el cuadro completo porque estaba en la tierra allí de Canaán, limitado en su tienda, viendo su ganado, oyendo noticias de peregrinos que pasaban, de peregrinos que venían, pero él no podía saber lo que Dios ve desde el cielo, lo que Dios ve desde arriba. Lo que José estaba trabajando y estaba planeando y estaba organizando para bendecirlo a él y a toda la familia. Nosotros no podemos ver el cuadro completo, pero Dios sí lo está viendo, y esa palabra de Romanos 8:28 se va a cumplir cabalmente en nuestras vidas. Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Nosotros solo vemos el paso de lo que tenemos por delante. La realidad es que solo podemos ver el hoy. Y además, cuando pensaba yo solamente podemos ver el hoy, lo podemos ver ilimitado. No de ilimitado, sino limitado. El hoy lo podemos ver limitado, porque te pones a pensar, bueno, puedo ver las cosas de este día, pero estás en la mañana. ¿Y qué va a ser de la tarde? ¿Puedes ver la tarde? Fíjense, cómo a veces nosotros nos damos cuenta de que solo podemos ver un paso de lo que tenemos por delante. Podemos ver un día, pero ni siquiera del día completo lo podemos ver, porque estoy en la mañana. ¿Qué me va a deparar la tarde? ¿Qué nos va a decir la tarde? ¿O qué nos van a decir en la noche? Pero Dios ve todo el viaje y el destino que vamos a cruzar. Les digo esto porque hemos estado con Lupita y ha sido lo que ha estado guiando los mensajes y mi experiencia personal como creyente. Una lucha personal importante. Estamos viendo que todas las cosas obran para bien. Pero así como les decía que el domingo logramos un sábado y logramos salir adelante, todavía anoche nos dijeron una noticia no muy buena con respecto a Lupita, mi esposa. Pero cierro mis ojos
y digo, yo no puedo ver lo que Dios está trabajando. Yo no puedo ver, puedo pensar que las cosas no van tan bien porque hay malas noticias. Ya vinieron y se van a llevar a Benjamín, mi hijo, y van a ser como Jacob. Jacob estaba angustiado, desesperado, pensando que el cielo se venía contra él y no se daba cuenta que José estaba trabajando para su bendición. Y así quiero compartirles con ustedes que no debemos de angustiarnos y desesperarnos, porque nosotros no vemos ni siquiera lo que va a pasar ese día. No tenemos la garantía ni el poder para controlar ni un día de nuestras vidas, mucho menos el mañana o el pasado mañana, dentro de 8 días. Si no aprendemos a confiar en Dios, nuestras vidas van a ser una tristeza, un desastre y una angustia. Pero si sabemos y tenemos una buena opinión de Dios, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es justo y siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y así es cuando, después de que anoche estábamos con el médico y ahí haciéndole una intervención a Lupita para poderle sacar el líquido de la pleura, yo dije, Señor, estamos en tus preciosas, poderosas y generosas manos. Pero el diablo te dice, y mira, y mira, y mira, y mira. Tú tienes que cerrar tus ojos y tus oídos para solamente escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios nos dijo, yo soy Jehová y estoy en control de todas las cosas. ¿Qué nos dijo el domingo? ¿La qué? Mía es, dijo el Dios eterno. Entonces tenemos que repetirnos, mía es la batalla, mía es la batalla, estate tranquilo. Entonces digo, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Y estamos contentos. Y el doctor me dice, a ver cómo nos va otra noche. Y hoy en la mañana me habla y me dice, Irán, vamos por buen camino, amaneció bien. Y ahí estamos. Hoy la fuimos a ver en la mañana con Dani y la vimos con buen color, bien, confiando en que Dios está obrando el milagro que Él está haciendo y que quiere darnos para todos nosotros. Dios es bueno y fiel. Debemos de descansar en su fidelidad, en su fidelidad. Dice la palabra que Abraham no dudó de la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios en Romanos 4, 19 y 20. Y no se debilitó, está hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y luego dice el versículo que sigue, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjense, fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La palabra gloria se traduce de la palabra griega doxa, y la palabra doxa quiere decir gloria en griego, pero hay un diccionario que se llama el diccionario del Dr. Vine. Es un diccionario bíblico muy poderoso que habla del Nuevo Testamento, y dice que la palabra doxa tiene 3 significados principales. Primero, opinión, juicio o punto de vista, que es la palabra gloria. La segunda, una buena opinión acerca de uno, resultando en alabanza, honor y gloria, o esplendor, brillo y magnificencia. Y dice el estudio
que nosotros nos enfocamos normalmente en la tercera definición, cuando hablamos de gloria, de esplendor, de brillo, de excelencia, de dignidad. De eso pensamos en gloria normalmente, pero que en este caso, cuando dice que se fortaleció en Dios, dándole gloria a Dios, él estaba usando el segundo significado, que es tener una buena opinión acerca de Dios. Cuando Abraham le dio la gloria a Dios, es que él decía: Dios, tú eres lo mejor, tú eres lo más bueno, tú eres excelente, tú eres de la más alta consideración que puedo tener, tú eres el Dios grande y majestuoso que merece que yo te alabe y te adore, pero porque tenía un concepto de que Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, cuando crees y pienses lo mejor de Dios, que Él te ama y que Él es fiel, le estás dando la gloria a Él, como Abraham. Por eso lo alabamos. Tus circunstancias o mis circunstancias pueden no ser tan buenas, pero aún puedes alabarle porque Él es bueno. El Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, concentrémonos en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios. Y recuerda una cosa: no depende de ti producir la fe para creer. ¿Depende de qué? De oír la palabra de Él. Hoy, en esta predicación, tú has estado oyendo que Dios es fiel y que Dios está en control y que Dios está manifestándose, aunque no lo vemos, como no lo veía Jacob. Su hijo José estaba proveyéndole un futuro para él y para sus generaciones, de tal manera que todo descansa en su palabra, porque por pequeña que sea tu fe, cuando te agarres de su palabra, va a producir resultados maravillosos y milagros que has esperado, que van a venir a tu vida. Tus palabras pueden activar los milagros de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Por eso, hablemos palabras de vida, las palabras de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. Háblalas, habla la palabra de bendición de Dios sobre su vida, de tal manera que, como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por tanto, tienen aquel pasaje, a ver si lo localizaran. Bueno, si no, yo se los voy a leer. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. Por eso, empecemos a hablar el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? La fe. Acabamos de leer que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe y le crees a Dios, las cosas van a empezar a suceder.
como le dijo Jesús a aquel hombre que se acercó con su hijo enfermo y le dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesucristo le contestó: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Encontraron la frase para leerla todos juntos? ¿No la encontraron? Vamos entonces, se las voy a volver a leer. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota, porque en mi boca está el milagro. La vida y la muerte están en nuestra boca. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, dígante lo que te digan, tú declara la palabra de Dios, la palabra de vida, porque Dios puso el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Entonces empezamos a declarar palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Declara: mi familia va a estar bendecida, prosperando y en victoria. Mi familia va a estar bendecida, prosperando y en victoria. Mi economía va a estar bollante. Mi economía se levanta. Mi hijo vuelve a la casa. Mi hija vuelve a casa. Mi negocio va a prosperar. Vamos a cerrar el año bien y va a venir mejor el 2023. Empieza a declarar. Empieza a declarar. Nuestra salud se fortalece. El débil estará fuerte. El enfermo será sano. Y el fuerte estará más fuerte. Amén. Ponte de pie. Todo termina en tener una buena opinión de Dios. Ten un buen concepto de Dios. Miren, esa es la batalla fuerte que el diablo está ganándole a mucha gente. Se desanimen, se desalienten y empiecen a quejarse de Dios. Pero nosotros vamos a declarar, como se titula el mensaje en esta noche: porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Es bueno y para siempre es su misericordia. La fe es la moneda del cielo y fe es creer que Dios es bueno. Amén. Levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno y tú estás haciendo conforme a tu naturaleza que todas las cosas obren para bien, para mi familia, para la iglesia y para esta ciudad, porque creemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Dáselo fuerte. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien en esta noche que no ha recibido a Jesucristo en su corazón y que quieres entregarle tu corazón a Jesús? ¿Quieres decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios? Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero vivir con gozo, sabiendo que como tú me perdonas mis pecados,
voy a ir al cielo cuando yo muera. No quiero vivir la inseguridad de saber que si muero voy a ir al infierno, sino quiero tener la seguridad de que cuando yo muera voy a estar contigo en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Que ese es el mensaje de estas flores rojas. Se llama Noche Buena. ¿Sabes a qué vino Jesucristo la noche buena? A dar salvación. Él nació ese día, esa noche buena nació para darnos salvación. Y Él quiere entrar a tu corazón. Solamente dile esta oración. Si tú quieres ser salvo, repite esta oración conmigo. Dísela a Jesús. Cierra tus ojos, se inclina y dilo en voz baja, pero no en silencio, porque Dios quiere que tú tengas fe, que confíes en lo que Él dijo. Y Él dijo que si declarares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, pero te invito a entrar a mi vida, te invito a entrar a mi corazón. Quiero entregarte mi vida en tus manos y que tú seas mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Señor Jesús, te entrego mi vida a ti y hoy me declaro tu Hijo conforme a tu palabra, y que tú, Dios eterno, de ahora en adelante serás mi Padre. Amén, amén y amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si hiciste esta oración, yo quiero darle gracias a Dios por ti. Yo quiero darle gracias a Dios por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta noche? Yo quiero darle gracias a Dios por ti. Y si alguien me ve por internet y hizo esta oración, vamos a inclinar nuestros rostros y a dar gracias a Dios por ti, porque Dios te ha dado salvación y vida eterna, porque se necesita valor y fe para creer y recibir lo que Dios nos ha dado: salvación y vida eterna. Cierren sus ojos, vamos a inclinarnos y orar por los que nos están viendo por internet. Y si alguien en este auditorio hizo esta oración, repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la salvación que nos has dado. Gracias porque tú vives en nuestro corazón. Ahora somos tus hijos y tu dirección, tu protección y tu provisión nunca faltarán en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte. Y estamos despedidos. Que les doy un abrazo. Les invitamos para que nos sintonicen el próximo domingo a las 11 de la mañana para celebrar nuestro culto especial de Navidad. No vamos a tener dos cultos el domingo, el de las 9 y el de las 12. Ahora se van a juntar en un solo culto, de tal manera que les invitamos para que se conecten. Pero si puedes venir aquí al auditorio, te invitamos en Plaza Dorada, puerta número 6, Altos, de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y desde hoy les damos un abrazo cariñoso y los saludamos con mucho cariño y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.